pues vamos a comenzar con los resultados y las demostraciones. Con el tiempo vamos a ir aprendiendo otro tipo de simbología que nos va a servir a nosotros en este caso. Entonces, hay una parte que sí quiero que ustedes tomen en consideración como la notación por comprensión. En el caso de que nosotros tuviéramos X, y tenemos dos puntos, no me salen los dos puntos aquí. No me deja poner dos puntos. Está peleando conmigo esto. Ahí está. Dos puntos. Esto es algo que va condicionado o tiene una condición sobre X. Entonces, nosotros también podemos ver que estos puntos también lo vamos a leer como el tal que. O sea, hay dos formas de representarlo. En el caso de que tengamos dos puntos o en el caso que nosotros tengamos una barrita. Entonces, si nosotros tenemos en el caso de acá X pertenece al conjunto X mayúscula y X pertenece al conjunto Y mayúscula. Entonces nosotros vamos a señalar X tal que X pertenece al conjunto X y X pertenece al conjunto Y. Entonces en la semántica que nosotros vamos a ir teniendo, también vamos a tener la consideración de de estas situaciones como que trabajamos en matemática discreta, como el y, como el o, como la negación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una conexión que nosotros podemos tener entre estos aspectos que vamos a estar observando en este momento. Y esto va a tener lo siguiente, una lectura donde nosotros podemos tener algunas situaciones que nos representen estos valores. Por ejemplo, en el caso de que me dijeran, porque también hay que saber cómo diferenciarlo, porque en el caso que me dijeran así, miren, M3 es igual a N que pertenece a los enteros, miren, aquí estoy usando la notación de dos puntos, tal que, ahora, ¿qué significaría esto? Tal que 3 divide a N. Entonces hay que tener cuidado con los dos puntos y la barrita. Porque, como les digo, la barrita se considera también como tal que, pero es cuando está al inicio. Ya cuando se está escribiendo un conjunto, significa divide. ¿Ya? Ahora, y por ejemplo, otra forma en que podemos dar notación a este conjunto que tenemos acá es que n pertenece a los enteros, tal que existe algún valor k que pertenece a los enteros, tal que n sea igual a 3 por k. ¿Qué significa esto de 3 por k? Que sería cualquier número que sea múltiplo de 3 o sea divisible de 3, porque en este caso, al señalar que tengo 3k, cualquier número que sea multiplicado por 3, pues va a ser dividido dentro de 3, que es lo que nosotros podemos señalar en este caso. Bueno, hay una notación también de equivalencias que nos va a servir. Y esto sería, por ejemplo, X tal que P de X y Q de X
nosotros lo podemos representar, ya que con lo que hemos hablado anteriormente, como P de X, intersección X tal que Q de X. Esa sería una equivalencia. También tendríamos X, P de X o Q de X, que ya sabemos que en este caso, ¿qué significa la O en conjuntos? Una unión. El I, la intersección, el O, la unión. Y por ejemplo, si me dijeran así, miren, X, tal que P de X y la negación de Q de X, esto es equivalente a decir, miren pues, aquí viene la otra simbología que vamos a tener que utilizar, es esta, miren. Esta también nos va a señalar como la excepción o excepto o la negación de X, Q de X. Esta sería otra simbología que nosotros podríamos utilizar en este caso. Ustedes me dicen si puedo cambiar. Ah. Estamos viendo diferentes simbologías para que ya cuando entremos a la parte de demostraciones, ustedes vayan ya asimilando todo esto. Esto, que en el caso de aquí, como aquí tenemos la negación, entonces nosotros ponemos esta parte del I con la negación, va a ser esta diagonal que tenemos acá. Eh, se diría o I no Q. Sí, ajá. I no Q. O excepto también los valores de Q, ¿verdad? Muy bien. ¿Puedo cambiar? Miremos en el caso de aquí. En demostraciones es común que nosotros miremos expresiones de esta manera. A pertenece a X tal que P de X y Q de X. ¿Esto qué implica lógicamente? Implica lógicamente que nosotros tengamos a P de A y a Q de A. Bueno, y como nosotros tenemos acá el P y el Q, recuérdense que hay una regla de simplificación que aprendimos en mate discretas. Cuando tenemos el I, ¿cuál es la simplificación que podemos tomar? Cualquiera de las dos porque estamos diciendo que es verdadera. Ya sea que pueda tomar el P de X o el Q de X. En este caso vamos a tomar a P de A, que esto implica lógicamente pase, pase, donde A pertenece a X, P de X. Entonces eh, hay prácticas, hay buenas prácticas que nosotros tenemos y errores comunes, como por ejemplo olvidar el dominio de una expresión que nosotros estamos señalando. Por ejemplo, no sé si, bueno, vamos a poner aquí buenas prácticas y errores. Primero, pues olvidar el dominio. Es claro que nosotros podemos tener algunas expresiones como, por ejemplo, X pertenece al universo, tal que P de X, y que solamente se ponga
X pertenece a P de X. Entonces aquí estamos olvidando prácticamente al universo y eso obviamente pues ya es uno de los errores comunes que nosotros tenemos. También confundir el coma, por ejemplo. Si yo pongo coma, pensamos que esto significa el tal que. Por ejemplo, en el caso de aquí, vamos a poner confundir. Por ejemplo, no se escribe x, p de x, porque en este caso la coma no significa tal que, sino señala la separación entre dos expresiones. Entonces, en este caso, nosotros podemos utilizar el tal que de esta manera. X, tal que, o X con la barrita. Pero eso al inicio significa el tal que. Ya les dije que después se puede tener la confusión de señalar que esto significa 3 divide A o 4 divide A. Entonces, cuando está al inicio es tal que es lo que vamos a señalar. Muy bien, ya viendo estas situaciones, hay unas tablitas que estuve trabajando ayer en LaTeX. Esto se los voy a ir compartiendo para que les sirva. Por ejemplo, los conceptos de diferencia. ¿Puedo cambiar? Miremos pues. La definición de diferencia. Nosotros decimos X menos Y, pero ¿qué significa esto? Esto es equivalente a decir X, tal que X, pertenece a X ¿y qué? ¿Y X? ¿Qué? No pertenece a Y. ¿Se recuerdan en este caso lo que estamos nosotros diciendo en los conjuntos? Los elementos de X que no estén en Y. Entonces esto es la representación de esta situación. También está la definición de De Morgan, la favorita de ustedes. Si yo coloco P, la negación de P o Q, esto es lógicamente equivalente a la negación de P y la negación de Q. También tenemos el criterio de inclusión de conjuntos. Miren, pues, por ejemplo, si a mí me dijeran X es subconjunto de Y, esto es lógicamente equivalente a decir, para todo X, que X pertenece al conjunto X, por eso lo estoy poniendo en mayúscula, esto implica que X pertenece al conjunto Y. Esas serían las partes que nos van a servir para hacer las demostraciones. Muy bien, entonces pasemos. ¿No? Este, donde dice X es subconjunto de Y. Esto es lógicamente equivalente a decir para todo X, que X pertenezca al conjunto X, implica, lógicamente, cuando miren la doble rayita, implica lógicamente. Cuando es solamente una rayita es implica. Pero cuando miran doble rayita en la flecha es implica lógicamente que X pertenece al conjunto Y. ¿Vamos? Bueno, por ejemplo, vamos a comenzar con una demostración ya con las notaciones que nosotros tenemos. Les voy a pedir, vamos a ir paso por paso, pero
quiero que vayan prestando atención con todo lo que hemos estado escribiendo en este momento. Por ejemplo, nos dice demuestra la validez de la proposición. Ya. Por ejemplo, que me digan A menos B, no se mira al menos, menos C, y esto es subconjunto de A menos B unión C. ¿Cómo lo vamos a representar? Primero, miremos cómo se podría escribir esto en una expresión lógica. En este caso, nosotros podemos señalar, no necesariamente tenemos que utilizar el término X. Recuerden que minúscula es para señalar cualquier elemento que pertenezca a esto. Entonces, ¿cómo podríamos escribir con esta parte que tenemos acá? Para cambiar de letra, vamos a poner ya que estamos utilizando el X minúscula, acá X mayúscula y X minúscula, aquí vamos a poner para todo A. Para todo A que pertenece a quién? A menos B menos C. Esto implica lógicamente ¿qué cosa? Que A pertenece a A menos diferencia B unión C. Esto es lo primero que nosotros podemos decir en este caso. ¿Dudas con respecto a lo que acabamos de hacer ahorita? ¿No? Bueno, entonces vamos a ir a hacer la prueba. Vamos a comenzar. Recuérdense que nosotros tenemos dos partes acá. El antecedente y el consecuente. ¿Cuál es mi antecedente? Bueno, entonces comencemos con esto. Señalando A pertenece a A menos B menos C. ¿A qué implica lógicamente esto? Vamos a comenzar vamos a poner aquí prueba. ¿Esto qué implica lógicamente? Que A pertenece ¿a quién? A menos B, pero y que A no pertenece ¿a quién? Así. Solo estamos tomando esta ahorita, miren, no se me van a confundir. Solo estamos tomando el antecedente. Pero eso lo estamos viendo con lo que escribimos acá, miren. ¿Por dónde lo escribimos? A ver, si lo miran ahí me avisan. ¿Dónde está la diferencia? Las últimas. Aquí está. X menos Y, X tal que X pertenece a X y X no pertenece a Y. Eso es lo que pusimos acá, miren. Tal que A pertenece a esto y que no pertenece a C. ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces esto sería por la definición de diferencia. Vamos a ponerle D mayúscula D, que es definición de diferencia. Vamos a utilizar esa abreviatura acá. D. Ahora miremos. Vamos a trabajar ya desde este aspecto para que podamos ir observando qué otra cosa más podemos señalar. Porque aquí nosotros tenemos también otra diferencia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Vamos a poner un paréntesis, que A pertenece ¿a quién? A y que A no pertenece a B. Pero esto todavía lo venimos arrastrando acá también, ¿verdad? Y A no pertenece a C. A ver, esto nuevamente es por la definición de diferencia. Vamos a ver, pues. ¿Se dan cuenta que aquí tengo I y acá tengo I? Entonces yo puedo utilizar la propiedad conmutativa y asociativa.
Yo puedo señalar de esta manera. A pertenece a A y colocar, por ejemplo, en este caso, y decir que A no pertenece a B y que A no pertenece a C. ¿Y esto por qué sería? Por asociativa. A no pertenece, sí, exacto. Y asociativa conmutativa. Ahora miren, pues, ¿puedo cambiar de hoja? Va. ¿Hasta el momento hay alguna duda? ¿No? Pregunten. Sí, solo eso. Ahorita, mire, y ahorita sí vamos a entrar con De Morgan, porque tenemos el no pertenece. Va, miren, pues. ¿Puedo cambiar? Recuérdense de esto último que teníamos. ¿Teníamos qué cosa? A pertenece a A y y a C. Ah, no, es que estoy copiando para tenerlo ahí presente. Bueno, entonces podemos utilizar De Morgan. ¿Cómo sería con De Morgan acá? Puedo sacar la negativa aquí. ¿Cómo nos quedaría? A pertenece a B. No. Por De Morgan cambiamos esta simbología. O A pertenece a C. ¿Estamos claros ahí? Por De Morgan. De Morgan. Recuerden que estamos utilizando la abreviación de lo que venimos trabajando en los anteriores cursos. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Escribir esto de la siguiente manera. A pertenece a A y, miren qué vamos a hacer acá. A no pertenece a B unión C. ¿Qué sería esto? Miremos. La definición del O, de lo que nosotros teníamos acá, de la unión. De la unión, miren. Esto es por definición de unión. Por lo tanto, ¿qué significaría esto volviéndolo a la anotación que nosotros teníamos anteriormente? Si A pertenece a A, pero A no pertenece a esto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que A pertenece a A menos B unión C. Y esto es por la definición de diferencia. Y miren, nosotros qué queríamos demostrar esto. Pues ahorita lo demostramos. Definición de unión. ¿Esta? Mire, pues, la definición de unión es que si yo tengo que A pertenece a B o A pertenece a C, es como decir B unión C. Pero como estamos diciendo que es negación, entonces por eso ponemos no pertenece. ¿Ya? Entonces aquí estamos demostrando lo que habíamos señalado anteriormente, que A menos B unión C. Esto era lo que nosotros queríamos demostrar, pues ahorita lo acabamos de demostrar. Partimos del antecedente para llegar al consecuente. ¿Estamos?
Miren, yo sé que aquí es una mezcla de muchos conceptos que hemos estado trabajando en los anteriores cursos, pero todo va con relación, todo va con relación. Ahora miren, pues, viene lo siguiente, chicos. Vamos a ver. Sí, exacto. Aquí decimos, por lo tanto, esto o también QM queda mostrado. Cualquiera de los dos. QM queda mostrado. Queda mostrado. Y esto es, por lo tanto, o sea, cualquiera de los dos que utilice, está señalando que se demostró, ¿verdad? Ya valimos. Va, miren, pues, dense en cuenta de esto, chicos. ¿Qué significa eh, esta situación de que yo tengo, esto significa equivale lógicamente? O sea, si yo, cuando yo demuestro de acá para acá y tengo esta situación, significa que si yo demuestro de acá para acá, también tendríamos que llegar al mismo resultado. Aquí nosotros no tenemos esta situación, pero si ustedes vieran esto, yo tengo que mostrar de aquí para acá y de acá para acá. A ver si se cumple. ¿Estamos? Bueno, miremos pues. ¿Cómo? Exacto. Cuando solo tenemos una flecha, como esta se implica. Y si tenemos esto, no, si tenemos solo una flecha, sí, solo sí. La doble, así. Por eso le digo, cuando es solo una flecha, aquí utilizamos implica y sí, solo sí. Pero cuando tenemos doble, es implica lógicamente. Y el otro equivale lógicamente. Bueno, miremos otra vez. Vámonos. Ya agarremos furia. Furia musical. Como les dije, ayer estuve trabajando en estos ejercicios pensando en cómo hacerlo más sencillo, más fácil de digerirlo, ¿verdad? Bueno, miremos, pues, quiero que ustedes intenten hacer esto. Yo lo voy a hacer, pero la idea es no que yo lo demuestre, sino que ustedes aprendan a demostrarlo. Miren, aquí tengo el igual. Esto significa que si yo muestro de aquí para acá y de acá para acá, tenemos que llegar a demostrar. Por ejemplo, esto es equivalente a menos B intersección A menos C. Hagan ustedes el intento de hacer, de llegar de aquí para acá y después yo lo voy a hacer de las dos vías. ¿Estamos? Va. Vamos a poner pausa, vamos a dar unos 5 minutos. No, porque lo voy a resolver siempre. Va, miremos, pues comencemos con esta parte. Vamos a comenzar con esto, con el antecedente. ¿Y cómo definimos esto? ¿Cómo definimos esto? Primero, elemento A que pertenece ¿qué? A A menos B unión C. Bueno, ¿esto qué significa? Que A pertenece a A y que A no pertenece a quién? A B unión C. Ahora, ¿qué significa esta parte de la unión? Porque también la tenemos que escribir. No, pues aquí vamos viendo la parte de la equivalencia. ¿Cómo podemos escribir esto también de la unión? Por la definición de unión, ¿cómo nos quedaría esto? ¿Cómo?
La negación, porque aquí tenemos no pertenece, la negación de quién? De A que pertenece a B o A que pertenece a C. Bueno, si utilizamos de Morgan, ¿qué significa esto? Si utilizamos de Morgan, sería A no pertenece a B y A no pertenece a C. Solo voy a correr esto un poquito para ir utilizando lo que estamos usando en cada caso. Dame un momentito porque no había dejado el espacio acá. Ay, joder. A ver, ¿qué utilizamos acá? La definición de qué? De la diferencia. ¿Y acá? Definición de unión. ¿Y acá? De Morgan. No van a poner definición Morgan, ¿va? De Morgan. Ah, gracias, gracias. Muy amable. Mire que a veces se nos va. Pero que no se nos vea en el examen, ¿va? Bueno, miren, pues. Aquí podemos utilizar esto, miren, pues. ¿Se dan cuenta que tengo I acá? Entonces nosotros podemos utilizar una propiedad de los I. ¿Cómo podemos colocarlo aquí? A pertenece a A y A no pertenece a B. Y A pertenece a A y A no pertenece a C. A ver, ¿qué utilizamos acá? Distributivo. Mire, pues, no quiere ponerse esa negación, ¿no? Necia, necia la negación. Bueno, por definición de diferencia, ¿a qué llegamos? Ah, es propiedad distributiva. Ajá. Ahora, por definición de diferencia, ¿a qué llegamos? Ajá, muy bien. Donde A no pertenece a menos B. ¿Y qué? Y A pertenece a menos C. ¿Estamos? Por la definición de diferencia. Ahora, por la definición de intersección, A pertenece ¿a quién? A menos B, intersección A menos C. Vamos a ponerle a la definición de intersección de I. Definición de intersección. Por lo tanto, ¿no? Es definición de diferencia. Ahora miren, por lo tanto aquí llegamos a que A menos B intersección A menos C, que era lo que queríamos llegar. Partimos del antecedente para llegar al consecuente. Entonces queda mostrado. ¿Estamos? Bueno, hagamos lo inverso, pues. Solo vamos a poner pausa. Bueno, miremos, pues. Tenemos A intersección B y le vamos a añadir negación. Es igual a A y B negado. Esta es muy evidente, pero la vamos a demostrar. ¿Por qué es evidente?
¿Por qué es evidente? Porque por De Morgan lo podemos observar, ¿verdad? Pero lo vamos a demostrar. Bueno, ¿cómo podemos? Tomemos el antecedente. Si A pertenece a A intersección B, esto implica lógicamente ¿qué cosa? La negación de quién, de A, pertenece a, perdón, estoy poniendo A mayúscula. A pertenece a A y o intersección B. Esto sería por la definición, vamos a ponerle a esta definición de complemento. Esa sería la parte que nosotros tendríamos. Una definición de complemento y pongámosle esta parte aquí para que ustedes se recuerden. Bueno, y si utilizamos esto, por la definición de intersección, aquí llegamos. Que A pertenece a A y ¿qué? Y que A pertenece a B. Esto sería por la definición de intersección. Mire, para que vaya paso por paso, mejor vaya describiendo. Yo sé que ustedes ahorita ya lo saben, pero la parte lógica, ¿verdad? Pero para demostrar es mejor ir describiendo todos los aspectos. Bueno, entonces, si utilizamos De Morgan, ¿qué es lo que decimos en De Morgan? La negación de A pertenece a A o la negación de A pertenece a B. Bueno, pues esto sería por De Morgan. Ahora, nuevamente lleguemos a la definición de complemento. ¿Cuál sería la definición de complemento? Llegaríamos a decir, perdón, antes de complemento, tenemos que utilizar la definición de, vamos a ver, de la negación. Vamos a ponerle esto por notación. A no pertenece a A o A no pertenece a B. Ahora, por definición de complemento, ahí estamos diciendo que A pertenece a A complemento o A pertenece a B complemento. Esto sería por la definición de complemento. Vuelvo a poner esto para que lo recordemos. Y ahora por la definición de unión, ¿a qué llegamos? A que A pertenece a A complemento, unión B complemento. Por lo tanto, queda mostrado A complemento, unión B complemento. Tenemos esa igualdad. Vamos a ir añadiendo, permítanme un momentito, ahorita voy a regresar acá, pero lo voy a poner para que lo tengamos aquí, vamos a ver. Bueno, lo vamos a ir añadiendo mejor al final. Copien y me dicen para que lo añadamos, lo pongamos. Sí, vamos a poner unas definiciones que tal vez no habíamos puesto al inicio. La definición de complemento. Por ejemplo, si X pertenece a X complemento, esto implica lógicamente que X no pertenece a X. Esa sería la definición de complemento. Vamos a ponerle DC aquí. No es de DC Comics. También voy a poner, porque esto no le había puesto la definición de intersección. Solo para que lo tengamos. Si X pertenece a X intersección Y,
Esto implica lógicamente que X pertenece a X y X pertenece a Y. La de Morgan ya la copiamos. La unión, vamos a poner la unión por cualquier cosa. Esta es de I. Para que lo tengamos fresco, aunque ya lo habíamos copiado anteriormente. Definición de unión. Si X pertenece a X unión Y, esto implica lógicamente que X pertenece a X o X pertenece a Y. Eso ya le decimos de U minúscula. La abreviatura. Bueno, ahí hay algo que voy a añadir también, la contrapositiva lógica. Y esto nos dice, si P implica lógicamente a Q, esto es equivalente a que la negación de Q implica lógicamente a la negación de P. Miren pues, por ejemplo, si yo les digo, esto sería por la contrapositiva lógica. Esto lo podemos usar también. ¿Pero qué significa? Si yo les presento una demostración directa donde P llegamos a Q, entonces yo le diga, ahora demuéstralo por su contrapositiva, entonces tenemos que llegar a esto. A que la negación de Q implica a la negación de P. Muy bien. ¿Puedo cambiar? Todavía no, me avisa. Ayer vi un caso muy curioso en las noticias, ustedes, que mi esposa estaba muy atenta a esto, todas esas cosas. Bueno, miremos pues. Ahora vamos a hacer una demostración por contradicción. O sea, que vamos a utilizar la contrapositiva lógica. Miren que yo escribí un artículo con mi esposa porque mi esposa da un curso que se llama, dio un curso, ahorita no está dando clases, pero dio un curso que se llama Lógica Jurídica. Entonces, cuando ella estaba viendo, le dije, mira, pero esto yo lo doy en mate discreta, le dije. Y empezamos a hacer comparaciones y de ahí salió nuestro hijo artículo. Por si lo quieren ver, ahí está escrito, donde se compara la lógica jurídica con la lógica matemática. Bueno, miremos pues. Si nos dicen A es subconjunto de B y A es subconjunto de D, esto implica lógicamente que B intersección D es subconjunto de A. Bueno, como les digo, vamos a utilizar la parte de la contraposición o la contradicción. ¿Qué significa esto? Vamos a cambiarlos de lugar y vamos a negarlo, que es lo que estamos señalando aquí abajo. Miren, esto es lo que vamos a utilizar en este momento. Esto, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a decir B intersección D no es subconjunto de A. Y esto implica lógicamente ¿qué cosa? Que A no es subconjunto de B o que A no es subconjunto de D. Entonces vuelvo a decir que esto es por la contrapositiva lógica. Ahora tomemos de esto para llegar a esto.
Y vamos a partir de aquí para llegar acá. Bueno, entonces comenzamos diciendo si B intersección de no es subconjunto de A, ¿esto qué implica? Que A pertenece a B, intersección D, y que A no pertenece ¿a quién? A A. ¿Estamos? Ah, sí, sí. Bueno, entonces miremos acá, pues. Partamos de aquí. Por la definición de intersección, ¿qué llegaríamos? ¿A qué conclusión llegaríamos acá? A que A pertenece a B o que A pertenece a D y que A no pertenece a A. Esto sería por la definición de intersección. ¿Estamos claros acá? Si hay dudas, pregunten, por favor. ¿No? Bueno, entonces aquí podemos hacer una parte distributiva, viendo la situación. En este caso, pues recuérdense que podríamos tener esto como una intersección, entonces podemos hacer una parte distributiva donde diga A pertenece a B y A no pertenece a A. Está, ya puse el no. Y en este caso, ¿qué otra cosa más podríamos tener aquí? En que A pertenece a D y que A no pertenece a A en este caso. Esto sería por la parte distributiva, nosotros podemos tener acá. Entonces, como tenemos el O, este O, podemos tomar cualquiera de las dos. Si utilizamos la definición de complemento, ¿qué significa esto? Que A no es subconjunto de B. ¿Y acá? Que A no es subconjunto de D por el O. Y aquí llegamos eh, a una contraposición de la hipótesis. Aquí, A es subconjunto, porque estamos viendo acá, A es subconjunto de B, ¿ya? Y en este caso, que A no es subconjunto de D. ¿Cómo? A no es subconjunto de B, perdón, sí, tiene razón. Aquí llegamos a una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Contradecimos la hipótesis, miren. Estamos contradiciendo la hipótesis. Entonces aquí se ponemos contradicción, se pone así, contradicción de la hipótesis. Y si hay una contradicción de la hipótesis, nosotros señalamos que sí se cumplió la situación, por lo tanto, A pertenece a B o A pertenece a D, implica lógicamente a que B, intersección D, implica a A. Vuelvo a repetir, esto sería por contradicción que llegamos a esta situación. Entonces, cuando usted hace una demostración por contradicción, tomamos recuérdense, antecedente y consecuente. Tomamos el consecuente, lo negamos, y al negarlo,
pues nosotros vamos a llegar a una contradicción de la hipótesis que teníamos inicialmente. Entonces, si llegamos a esa contradicción, queda demostrado esto. ¿Vamos? ¿Dudas? Ay, va. Va, copien, así me ponen atención. Que así vayamos todos en sintonía. Como les dije, aquí vamos a hacer la parte por contradicción. Bueno, aquí lo puse realmente. Aquí lo puse, contrapositiva lógica. La contrapositiva lógica es, ¿qué es la contrapositiva lógica? Que cambiemos estos dos de lugares. Y si yo llego a demostrar esto, la negación de esto, entonces esto es lógicamente esto. O viceversa. Si yo llego a mostrar esto, esto es lógicamente esto. Entonces, si utilizamos la contrapositiva lógica, negamos esto y lo colocamos acá. Negamos esto y lo colocamos acá. ¿Estamos? Bueno, entonces voy a tomar el antecedente. Se tomó el antecedente para hacer la demostración. ¿Esto qué significa? Que A pertenece a B intersección D, pero que no pertenece a A. ¿Estamos? Ahora, por la definición de intersección, nosotros decimos A pertenece a B y A pertenece a D, pero ya venimos atrasando con esto. Miren. Ahora, por distributividad, nosotros podemos utilizar el O porque en el caso de lógica matemática, a esto se le llamaba, ay, se me fue el nombre, en matemática discreta, era la disyunción. La parte de la disyunción que yo le puedo agregar un O añadiéndole lo que me conviene agregar. Entonces yo agregué esta situación más, donde podemos señalar que A no es subconjunto de B o que A no es subconjunto de D, que esto estamos mostrando de aquí para acá. Pero esto es una contradicción para la hipótesis general, por lo tanto queda mostrado esto. Si llegamos a demostrar que de acá llegamos acá, entonces esto es correcto. ¿Estamos? Bien. Miremos esta otra vez. C es subconjunto de A intersección B. Entonces, esto implica lógicamente que C es intersección, de intersección de B menos A. Vamos a poner mejor aquí entonces. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, C pertenece a B menos A y esto es igual a vacío. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es C es subconjunto de A intersección B. Bueno, ¿y cuál es y qué es lo que queremos mostrar? Queremos mostrar que C intersección B menos A es igual a vacío. Entonces, nosotros vamos a utilizar, lo vamos a demostrar por contradicción. ¿Y qué significa esto por contradicción? Tomamos la hipótesis, la tesis, perdón, y la vamos a negar. ¿Cómo negaríamos esto?
diciendo que C intersección B menos A no es igual a nulo. No es igual a nulo. Bueno, entonces, ¿qué podemos escribir aquí? ¿Esto qué implica lógicamente? Espérenme, antes de escribirlo, voy a poner una definición. La definición de no vacío. Y decimos, X no es vacío cuando existe algún elemento de X que pertenezca al conjunto X. También el principio de contradicción. Y este principio de contradicción le quiero señalar. A este le vamos a poner NV. El principio de contradicción nosotros podemos utilizar dos simbologías. Esto que decimos se contradice o también esto, miren, que significa inconsistencia. Bueno, entonces acá es P intersección esto, que llegamos a una contradicción. Esto sería una contradicción. Por eso les digo a muchas personas de Guatemala y se enojan conmigo. Se enojan conmigo. Porque yo les digo, se han dado cuenta que las canciones de Arjona no tienen lógica. ¿Por qué, me dice? El problema no es problema. ¿Qué significa esto? Una contradicción. Todas usted. Mire, ese que dice, dime que no. No, pero mire, pues, escuche, póngale mucha atención a esto y a esta canción. Escúchela bien. Dime que no. Esa es una. Tecnología. Exacto. Sí. Esto es lo único que podemos señalar. Es que Arjona no recibió mate discreto. Sí, ¿qué iba a decir? Estos dos simbologías, cualquiera de las dos. Ajá. Miremos pues. Entonces, como estamos diciendo que vamos a decir por contradicción, comenzamos desde este aspecto negando esto. Entonces, por lo que acabamos de copiar acá, que es el principio del no vacío, recuérdense, el principio del no vacío que dice, si X no es vacío, esto significa que existe un X tal que X pertenece al conjunto X. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Si no hay un vacío, ¿qué significa? Que existe un valor de A tal que A pertenezca a C intersección B menos A. Esto es por el conjunto, bueno, habíamos dicho NV, ¿verdad? No vacío. Bueno, sigamos. Por la definición de intersección, ¿qué decimos acá? Que A pertenece a C y que A pertenece a B menos A. Ahora por la definición de diferencia, ¿qué podemos decir aquí? Que A pertenece a C y que A pertenece a B, pero que A no pertenece a A. Esto sería por la definición de diferencia. Muy bien, pero aquí también podemos utilizar la definición de intersección. ¿Cómo sería la definición de intersección aquí? A pertenece a C o I
¿Qué podríamos decir acá? Que A pertenece ¿a qué? Bueno, sería a no A, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque aquí llegaríamos a un complemento diciendo B intersección A complemento. Eso es lo que tendríamos en este caso. Bueno, pero hay una situación acá que nosotros podemos ir pensando. A ver, vamos a ver. Es que estoy analizando cómo podemos hacer esta situación, porque este A complemento eh, llegaríamos a tener un problema porque acá dice A intersección B, no dice A complemento intersección B. Denme un segundito, por favor, solo déjenme analizarlo. Vamos a ver, aquí la había anotado. A intersección, ajá. Ah, sí, 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 sí. Pues voy a retroceder un poquito acá. Permítanme, voy a borrar esto. Miren, pues, si A pertenece a C con esta situación que tenemos acá, volvamos a la situación de esto. Miren, hay una definición que nosotros habíamos copiado. Vamos a verlo por acá. Vamos a ver. Ah, lo permítanme solo para que. ¿Se recuerdan de esto? Porque esto es lo que tenemos ahorita, ¿va? Que esto implica esto. ¿Estamos? Va, entonces miremos, pues también hay una situación que habíamos copiado del subconjunto. Vamos a ver por aquí, tiene que estar, dice del subconjunto. Vamos a ver. Hacia aquí está. Si X pertenece a Y, ¿esto qué implica lógicamente? Que X pertenece a X y que X pertenece a Y. Entonces, por la parte de subconjuntos, ¿qué nosotros podríamos señalar con esto que tenemos acá? Disculpen por el tiempo, solo estaba refrescando lo que habían hecho para que se comprendiera mejor. Aquí pues habíamos dicho que A pertenece a esta expresión que tenemos aquí. Entonces, podríamos llegar por la adjunción de la hipótesis. Aquí vamos a hacer una adjunción de la hipótesis. ¿Cuál es la adjunción de la hipótesis? La función de la hipótesis es que tomemos la hipótesis y metamos esto con lo que nosotros tenemos acá. Ya que estamos diciendo que A pertenece a C, ¿cómo podríamos escribir esto como, con términos de lo que tenemos acá? Que C, recuérdense, ¿cómo escribimos esto con la definición de subconjunto? Que A pertenece a C. Miren la definición de subconjunto, por favor. ¿Qué dice la definición de conjunto? Que A pertenece a qué?
y que A pertenece a quién. Miren chicos, miren pues, vamos a ir al subconjunto. Definición de subconjunto. Si tengo esto, X pertenece a Y, esto significa, para todo X que pertenece a esto, ¿implica qué? Que X pertenece. Recuerden esto, porque eso es lo que necesito que tengan aquí presente. Recuerden esto. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Vamos a volverlo a escribir. Esto significa, para la hipótesis, para todo A, ¿qué? ¿Qué habíamos dicho? Diremos nuevamente. Para todo A, que X, o en este caso, A pertenezca a quién? A C implica, ¿qué cosa? Que A pertenece a intersección B. Entonces, esto que tenemos aquí lo vamos a adjuntar en esta parte que tenemos acá. Miren, vamos a hacer una adjunción de la hipótesis. ¿Por qué vamos a hacer la adjunción de la hipótesis? Por la misma, porque tenemos que utilizarla para llegar a esta parte de contradicción. Entonces vamos a decir, si A pertenece a C, esto implica ¿qué cosa? Que A pertenece a intersección B. Esto es por la adjunción de la hipótesis. Bueno, ya que adjuntamos la hipótesis en este caso, ¿cómo podríamos escribir esta situación? La conclusión que tenemos acá, que A pertenece a quién? A A, y que A pertenece a B. Esto sería por la definición de quién? De intersección. Pero nosotros tenemos anteriormente, aquí tenemos anteriormente que A no pertenece a A. Y aquí estamos teniendo que A pertenece a A. Entonces nosotros, noten que aquí tengo I e I y aquí tengo I. Entonces llegamos a una contradicción con esto. El problema no es problema. Por lo tanto, llegamos a una contradicción. ¿Y esto qué significa? Que C intersección B menos A es igual a vacío. Queda mostrado por la contradicción. ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y este? En el anterior llegamos a contradecir la hipótesis, igual y aquí llegamos a contradecir a la hipótesis. Por lo tanto, llegamos a concluir lo que tenemos anteriormente. Ya está jalado. Sí. Añadamos otra parte más que habíamos tenido en mate discreta, en lógica de conjuntos, pero la estamos teniendo aquí también. Vamos a añadir la definición de simplificación lógica. La definición de simplificación lógica me dice que si yo tengo P y Q,
y la negación de P, esto implica lógicamente a P y la negación de P. Es una simplificación lógica que llegamos a una contradicción. Y también tenemos la ley de inversos. Vamos a poner simplificación lógica acá y LI aquí. La ley de inversos nos dice si yo tengo A y A complemento, esto es equivalente ¿a qué? A vacío. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si yo tengo A o A inverso? Universo. ¿Qué significa A complemento? Todo lo que tenga en el universo que no esté A. Entonces, si lo uno con A, bueno, entonces miren pues chicos, vamos a tomar el mismo ejemplo, ya que ustedes sintieron más sencillo la directa que la... Entonces yo les voy a pedir que la probemos por la parte directa. Hagamos la comprobación de la forma directa. Yo la voy a hacer, pero quiero que ustedes lo intenten, por favor. Ay,